Muy bien. Vamos primero les quiero comunicar una muy buena noticia. Nosotros tenemos el 23 en el Salón Juan Pablo II de María Santificadora, en el barrio Pasadena, el 23 el seminario Y seréis verdaderamente libres, con el padre Guillermo II Jiménez, que viene de Cali, que muchos de ustedes lo conocen, con Martica Casallas y con una persona que me tiene asombrado con el estudio bíblico que ha hecho sobre la sangre y sobre el corazón y sobre las formas del comportamiento humano, ¿no? Carmen Lucía Suárez y este servidor. A ver, muchas veces los carismáticos nos ha dado por la tarea permanente de orar por sanación y liberación, liberación y sanación. Bueno, y seguimos en ese temita que es un tema bíblico y un tema bueno y un tema útil y necesario, pero un tema mínimo en la Biblia, porque en la Biblia hay muchos temas y los otros temas no los manejamos. Entonces yo, por ejemplo, hablando de manejar un tema, empecé a trabajar un libro en Navidad y en el 31 también, que llamaba Caminos a la Luz. Ese es un libro muy, realmente la ayuda de Dios fue muy grande, porque es un libro que yo después no me di cuenta de lo que había hecho, que las citas aparecían, la ruta de la conversión en Isaías, en Jeremías, en Pedro, en San Pablo, en Jesús, en San Juan. Y le anexé una cosa que me impacta mucho. En las apariciones de la Santísima Virgen en Conyers, en los Estados Unidos, la Virgen enseñó los 10 mandamientos. Yo me puse un día a reflexionar, bueno, si la Virgen no se hubiera aparecido en Conyers, la enfermera, esa señora Nancy Fowler, simpática, esa gorda, se hubiera inventado una teología sobre los 10 mandamientos, pero extraordinaria. A esa señora la debían nombrar maestra de teología en la mejor universidad del mundo. Pues no, es una enfermera ignorante, o sea que yo sí creo que fue la Virgen la que le dictó eso, porque solamente desde un conocimiento sabio y profundo de Dios se puede dar una enseñanza que en ninguna parte, en ningún libro había visto yo sobre los 10 mandamientos. Se los añadimos al libro Caminos a la Luz. Y entonces sacamos en la Navidad ese libro y los regalos de Dios, los dones de Dios Padre, los dones de Dios Hijo y los dones del Espíritu Santo. Libros hermosos, les cuento, hermosos. Y en el libro sobre la conversión, porque llegamos a la trivialización de la fe. Perdóneme que voy a hacer una pregunta, y la voy a hacer con todo el respeto y con todo el cariño. Cuando yo veía esta semana el asesinato de las 2 niñas, las señoras empaladas y violentadas en los parques, la gente que se muere de hambre, el sacerdote que me contaba cómo se vivía en el sur de Bogotá, los 8 millones de colombianos que pasan hambre, la fe devaluada que tenemos los católicos, que es como una fe de cucaracha, que vamos a misa y dejamos que nuestros hermanos se mueran en hambre y caminen en caballos por las calles, se mueran en la miseria. Entonces yo dije, ¿dónde están las atalayas del profeta Ezequiel, del profeta Isaías, del profeta Jeremías? ¿Dónde están los que anuncian y denuncian? ¿Dónde están los que siembran la semilla, la palabra de Dios? ¿Dónde estamos los últimos 40 años? Y uno tiene que hacer un mea culpa, porque encima del dónde estábamos hay que preguntar otra vez dónde estamos en este momento, ¿no? Porque yo no estoy viendo, yo no sé si usted en su parroquia lo ve, que el pastor, que es el sacerdote, que es el párroco, la profesión más bella, más noble, más sublime, más grande, ¿no? Los ministros del Señor, imagínense, pues, ¿qué otra profesión más grande podrá haber? Están saliendo a tocar puerta a puerta. A mí me llevaron a esa experiencia con una amiga en Cali, psiquiatra, además ella es psiquiatra, y la gente sorprendía de ver que un psiquiatra y un abogado tocaban en la puerta con una Biblia en la mano. Por supuesto, eso lo hacen los evangélicos o los testigos de Jehová o los mormones,
que son las dos últimas, unas sectas. Entonces, a veces no nos abrían la puerta, a veces descubrían que sí éramos católicos y nos daban unas buenas onces y nos escuchaban, otras veces pasa uno muchas humillaciones, pero eso es bueno. Entonces, una vez que me decía un sacerdote nuevo y muy querido y muy bueno, que le gusta mucho ir a Medjugorje, hay gente que ahora le dio por el turismo religioso, ¿no? Van y vienen esas cosas. Yo no creo que así se evangelice mucha gente. Y le dije a este sacerdote, mire padre, le acaban de dar una nueva parroquia, una linda parroquia, un estrato 3 en Cali, 3 y 2. Padre, tiene que salir casa por casa, entrar a la tienda, a la peluquería, ¿no? A la panadería, al restaurante, entrar a hablar de Dios, darles la mano, saludarlos, invitarlos a la iglesia. Tiene que vivir una cosa que la Biblia tiene, que es un verbo, id y predicar el evangelio a todas las naciones. Id es un verbo imperativo, dinámico, hay que moverse, ir y entrar por todas las partes. Dios bendiga al padre Álvaro Velandia, que lo vi hacer eso en Barichara, que lo vi hacer eso en Zapatoca, que lo vi hacer eso en La Fuente, que lo vi hacer eso en tantos pueblos, y fue un efecto transformante en la gente. Las parroquias a los 6 meses, 8 meses se estaban llenando, después de que estaban vacías, porque cumplió con el verbo imperativo dinámico, además de meterle mucha oración al tema. Al tema de la evangelización hay que meterle mucha evangelización y después la dinámica. Pero si el cura llega y celebra una misa o dos el sábado y el domingo de pronto se aparece o manda otro y celebran otra misa y no hay una coherencia, no se organizan grupos, no se trabaja con la comunidad, pues eso se va muriendo. Y algo se le adiciona, algo peor, algo más, si el cura llega fuera de la sana doctrina y se convierte en un falso profeta, porque empieza a decir que el pecado no es pecado, que el adulterio no es pecado, que el homosexualismo no es pecado, termina uno como el fraile ese que trajeron de Alemania, entonces, o diciéndole a la gente, recomendándole un tema de control mental, un tema de eneagrama, que fue traído por 2 satanistas al mundo, o sea, un sincretismo religioso donde se mezcla el ocultismo con la fe. Si el cura está involucrado con eso, y hay algunos, digamos la verdad, entonces el desmoronamiento es total, porque no viene la presencia del Espíritu Santo, sino presencia de cosas del mundo en las personas, y no se evangeliza con unción ni con poder en ese momento, y no se evangeliza con el Evangelio. Miren, el Evangelio es vivo, es eficaz, es una palabra de doble filo, es poderoso además, ¿sí? Entonces uno empieza a ver que la gran crisis del mundo es la crisis de la iglesia está en la gran crisis del mundo, y la gran crisis del mundo está en la crisis de la iglesia. La iglesia sería el elemento moral, el elemento purificador, el elemento santificador de la sociedad. Pero ¿dónde estuvimos en estos 30 o 40 años? Hagámonos todos un mea culpa, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué nos pasó? Y si hemos salido o si nos hemos llenado de arrogancia porque nosotros éramos primeros y nosotros éramos los únicos y nosotros éramos los verdaderos, y nos sentamos en el éxito y en ese momento empezó la decadencia, porque por fuera nos empezaron a rodear todas las sectas, y además de las sectas, los movimientos parareligiosos de los evangélicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, episcopalianos, y nos van invadiendo por todas partes porque nosotros no evangelizamos. Y la otra cosa que nos dio miedo fue evangelizar con el Espíritu Santo. Le tenemos miedo al Espíritu Santo y le quitamos algunos atributos al Espíritu Santo, y lo despojamos de muchas facultades y atributos y potencias al Espíritu Santo. No, ¿y usted por qué ora en lengua? Usted está loco, váyase donde el psiquiatra. Y que se sanaban los enfermos, mentira, vaya donde el médico. No, pues sí hay que ir al médico, yo no digo que no, pero si Dios resuelve sanarlo, pues lo sana.
¿no? Monseñor Alfonso Uribe oró por una señora en La Ceja que vive y camina, vaya y lo verifican, pero no hablen sin conocer, certifíquenlo, verifíquenlo. Y le creció 12 centímetros con un grupo de oración. A mí me ha tocado ver crecer piernas, ver sanar por cáncer, ver una cantidad de fenómenos extraordinarios y maravillosos prometidos en la Sagrada Escritura. Y perdónenme lo que les voy a decir, una frase del profeta Oseas: contra ti, sacerdote, es mi pleito, porque mi pueblo muere por falta de conocimiento. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Nadie ama lo que no conoce, nadie ama lo que no conoce. Entonces la fe se fue achicando, la fe se fue pulverizando, la fe se fue volviendo unos ritos, unas formas externas, cultuales, y nos fuimos adaptando a la fe. Y si el templo está lleno, pues se llena con el 10% de la población de cada parroquia. Yo les hago una apuesta a todos los párrocos: midan cuánto es su población y midan cuántas personas llegan al templo. Y después, dentro del templo, hagamos una encuesta, midamos cuántos se han leído un evangelio completo. Y después cojamos los que se han leído un evangelio completo y preguntémosles su estilo de vida, su forma de vida. ¿Por qué no hacemos eso? Hagamos una investigación en 10 parroquias y verán el aterrador, el espeluznante resultado. Yo he intentado medio hacerla en algunas partes, entonces me impresiona mucho. Yo por eso insisto mucho, y en las casas de oración insistimos mucho: mire, venga a la clase de Biblia. Nosotros tenemos una clase de Biblia los sábados a las 10 de la mañana en la Corporación Belén. Tenemos la clase de Biblia, transversal 22 bis 6035. Llámenos y va a la clase de Biblia. Tenemos otra clase de Biblia en el norte, los martes por la tarde. La gente, claro, por supuesto, asiste mucho en los grupos de oración a la sanación, a la liberación, a esos ministerios lindos. Y si hay ministerio profético, mejor todavía. Imagínense, ese señor oró en lenguas, interpretó las lenguas, porque hay un pequeño grupo en la iglesia que no solamente cree en Dios, sino que le cree a Dios, ¿no? Pero aunque a veces llega el párroco y le da un garrotazo y el pobre pierde la poca fe, iba impulsado y lo paran ahí. Y lo paran porque no, eso de la lengua no es verdad, eso es una chifladura, las sanaciones, eso no le pare bolas a eso, y que hay mensajes, no, eso es una locura. Entonces la Biblia la van anulando, la van recortando, le van quitando contenidos a la palabra de Dios porque no tienen fe. No tienen fe en la palabra y no tienen fe en la omnipotencia de Dios. Por eso llegan y niegan la resurrección y escriben en grandes columnas de los grandes diarios de Colombia y nadie los excomulga, ni nadie los saca, ¿sí? O se meten en cosas raras, ¿no? Se involucran con sectores políticos muy fuertes por allá, disidentes, y hacen cosas raras. También, que es lo que denunciaba mi amigo Fernando Londoño. De modo que la confusión de la gente es muy grande. Y además pretenden que cuando uno va a decir la verdad y a denunciar la verdad, como la denunciaba el profeta Oseas, como la denunciaba el profeta Isaías cuando les decía perros mudos, ¿no? Cuando la denunciaba el Señor Jesús también, ¿sí? Hay de vosotros, escribas y fariseos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, ellos dicen y no hacen, haced lo que los digan, pero no los imitéis, no los imiten. Sabemos y tenemos mucha compasión con eso, que se ha metido en el interior de la iglesia la crisis del mundo. Claro, eso es normal, eso es normal. Que se metió la crisis moral, también. Mire, 1846, si alguno me sigue llamando terrorista, yo le agradezco mucho, porque la Virgen fue la primera terrorista, esa es mi madre. 1846, léanla, la reina de las profecías que llamaba Juan Pablo II. Y lo que les voy a leer, los sacerdotes, ministros de mi hijo,
los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias, por su impiedad en celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. No lo dijo Rafael Arango ni el doctor José Galat, lo dijo la Virgen María en 1848 y lo publicaron en 1858. Fue aprobado, primeramente se publicó este texto por el padre Lepidi, asistente general del índice en Roma, le dio el visto bueno León XIII, fue aprobada sin reticencias por el Papa Pío IX, León XII y Pío XII, León XIII y Pío XII, hizo frecuentes referencias a esto. Y el venerable Juan Pablo II se refería a ella como la reina de las profecías. De modo que la primera terrorista que empezó, no, el primer terrorista fue Jesús, y después le siguió San Juan, porque es que ese discursito de Mateo 24 le para los pelos a cualquiera, eso es un discurso de un terrorista, ¿no? Y al profeta Jeremías, que le dijeron terrorista tantas veces, bueno, pero ahora tengo la sensación de que estamos en lo que tal vez fue Laureano Gómez, en una época el Papa Álvaro Gómez, o fue Gaitán, no, fue Laureano Gómez, que en un discurso decía tapen, 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 y la gente pretende que uno tape. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, Dios advierte a Amós en el capítulo 3, dice, no hace nada Dios sin advertirlo a través de sus siervos los profetas, no hace nada Dios, nada. O sea, si los profetas como Jeremías, uno lee el capítulo 20 de Jeremías, que lo buscaban para pillarlo, que lo buscaban para meterlo a la cárcel, que lo buscaban para encerrarlo, pues a todos los que han anunciado y a todos los que han denunciado, pues muchos han terminado en la cárcel, muchos han terminado muertos, muchos han terminado en el martirio. ¿Por qué no nosotros los católicos, que queremos que la gente conozca la sana doctrina, nos quieren callar, amordazar, tapar? No, es decir, nosotros lo único que pretendemos en este canal es vivir el lema de Jesucristo que está en la entrada de este canal, y la verdad os hará libres. Y advertirle a la gente sobre las verdades de la fe es muy importante. Por eso nosotros hemos advertido sobre los que niegan el demonio, sobre los que niegan los ángeles, los que niegan la resurrección corporal de Jesucristo, los que niegan el pecado, los que bendicen el adulterio, los que bendicen el homosexualismo. Hombre, si la Biblia condena eso, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es irrevocable, no se puede ni hacerle ese tipo de exégesis, de decir, no, es que los homosexuales eran malos durante 2000 años y ahora son buenos, porque vamos a hacer una exégesis distinta, o una interpretación. No. ¿Que hay que tener mucha compasión con ellos? Sí, claro. Que Dios no abandona a los que viven arrejuntados en concubinato, en matrimonio, en unión libre, como lo quiera llamar, llámelo como quiera. No los abandona, no, hasta la hora de la muerte Dios está ahí presente llamándonos, invitándonos a la conversión. Esas personas pueden orar, esas personas pueden asistir a la Eucaristía, no pueden comulgar, porque la Biblia dice que no, San Pablo, 1 Corintios 11, 12, y lo dice el catecismo, pero que hay que tener amor y compasión y acercarlos con amor y tratar de llevarlos a la salvación eterna, porque a este mundo vinimos a salvarnos eternamente. Esa fue la frase de Juan Pablo II. A este mundo no vinimos a tener placeres, a este mundo no vinimos a conseguir dinero, a este mundo no vinimos, vinimos a salvarnos, cueste lo que cueste. Y a nadie es probado más allá de sus fuerzas, nos dice San Pablo. Entonces nosotros no podemos empezar
a agrandar las manchas, a justificarle los pecados a las personas. No, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Cuando leía yo ese maravilloso libro de Fetch, Dentro de 4 horas veré a Jesús, hombre, el abogado era un hombre brillante, un penalista, y el abogado era homosexual y se convirtió, y fue un hombre de Dios, un hombre especial, un hombre maravilloso, y un hombre que aconsejó mucho a su asistido, al señor Fetch, que estaba condenado a muerte, y lo llevó hacia un proceso de santidad. El abogado que había sido un homosexual, ¡qué maravilla! Entonces sí pueden cambiar. Me impresionó mucho ese libro porque el abogado se convirtió en un hombre de Dios, realmente maravilloso, ¿no? Y abandonó su vicio y se volvió hacia Dios. Como la prostituta, que el Señor le dice, mire, vete y no peques más, vete y no peques más. No le dijo, vaya y se consigue un amorcito por allá afuera distinto para que además tienen... No, vete y no peques más. Es que vinimos a este mundo a salvarnos, a tener vida eterna, a tener vida y vida en abundancia. Lo que pasa es que el materialismo y el consumismo nos llevaron a no solamente a corromper la fe, sino a corrompernos interiormente y a justificar las actitudes creando unas nuevas teologías que taparan los pecados y nos hicieran sentir bien. No, la Biblia no ha cambiado, no ha cambiado. Hemos cambiado nosotros porque nos hemos corrompido a partir de la Revolución Francesa y de la modernidad y de la posmodernidad. Nos hemos venido degradando, degenerando, hasta llegar a que el 99% de las niñas de 15 años han tenido relaciones y ya no se amañan con uno ni con otro, sino con muchos. Entonces son unas pequeñas prostitutas que andan por ahí sueltas por todas partes, y el Señor las ama y el Señor las busca, y son almas que Dios quiere salvar, que Dios quiere redimir, que Dios quiere rescatar, pero que nosotros en nuestro estilo nuevo de evangelización, de esquemas y esquemas, no salimos a buscarlas. No salimos a buscarlas, y las niñas desde los 10 años andan en eso, y los niños también, y el 30% de los niños andan armados y cargan puñal y amenazan a sus padres o le pegan a su madre si no le da lo que ellos quieren. Y hemos llegado a una depravación y degradación absoluta del ser humano, de la vida. Los abortos, de los que se queja tanto la Virgen en las apariciones, y como llama a las personas que abortaron a que se vuelvan hacia Jesús, y que ella consiente a esos niños abortados y están en el jardín de Dios, pero que ellas quedaron con esa mancha tan horrible, ¿no? Y eso Dios lo perdona también, pero hay que arrepentirse, convertirse y confesarse, ¿no? Y tener 2 o 3 instancias de matrimonio, pues esos no son matrimonios. No, eso no son matrimonios, es una farsa, no, eso es una ciencia ficción, perdóneme. Entonces aliviamos las conciencias y le ponemos nombres, uniones irregulares, matrimonios irregulares. No son matrimonios. Entonces, matrimonio en la Iglesia Católica es la unión de un católico con una católica bajo un sacramento. Eso. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo hombre y mujer. Lo hizo Adán y Eva, y no lo hizo Adán y Pedro. No, eso no lo hizo Dios. No, eso lo hizo el pecado y lo hizo el hombre. Pero eso se puede corregir porque la misericordia de Dios es infinita y es grande. Pero si el sacerdote no nos ilustra sobre eso, si no nos enseña, y si nos enseña un camino falso, entonces nos está arrastrando por el camino de la perdición también, a donde va a caer él también. Como me decía un gran teólogo costarricense, que los que bendicen las uniones libres caen en el infierno y el cura cae más hondo, me decía. Claro, por supuesto. Y solo Dios puede juzgar esas cosas, pero es que hemos llegado a un momento de crisis de todas las cosas. De la crisis ecológica, pues esta mañana miraba ERTE, lo de los sismos en el mundo, ¿no? Pues Panamá, Argentina, Bucaramanga, están aumentando a un ritmo aterradoramente impresionante.
lo de la capa de ozono, lo de las calamidades, están aumentando a un ritmo aterradoramente impresionante, pero eso no es lo más grave. Sí, la Tierra se va a descomponer, se va a autodestruir, eso ya lo sabemos, pero el problema es la descomposición y la destrucción del hombre, y que vea, como decía un amigo mío que tiene visiones, que caían almas al infierno por millones, por millones, por millones, y entonces vienen y nos niegan el infierno, o nos niegan el purgatorio. ¿Quién? Pues unos teólogos que no están en la línea de la Biblia ni están en la línea del catecismo. Y hay personas que para justificarse consultan a un sacerdote o a un teólogo de esos. No, mijita, lo que basta es el amorcito, eso Dios le bendice esa unión, se amen mucho, aunque no estén casados. Y entonces están sepultando a la gente, y es peor, los mandan a comulgar, ¿no? Hacer un sacrilegio, encima de su pecado le meten otro encima. Y eso es muy grave, lo que está pasando en el mundo es muy grave, ¿no? La iglesia pasará, leo la Salet, vuelvo, la iglesia pasará por una horrorosa crisis. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo, Apocalipsis 6, 12 y 17. Desventurados los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos. ¿Quién dijo eso? A esa señora tan terrorista, la Virgen María. Imagínense. Y Juan Pablo II le gustaba mucho eso, y a Pío XII y a León XIII, ¿no? Terrible, terrible. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios han desdeñado la oración y la penitencia, y el demonio les ha ofuscado la inteligencia. Se han transformado en estrellas errantes que el viejo diablo arrasará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la vieja serpiente sembrar la división entre los reinantes, los gobernantes, en todas las sociedades y en todas las familias, y se padecerán males físicos y morales. Males físicos y morales, ¿no? Ay, sí, es que yo tuve una niñita y la niñita nació enferma y me echaron y ahora no tengo dónde comer. Eso es el cuento de todos los días, por todas partes. Ustedes no se imaginan cómo se ha generalizado el asedio a los niños, la violencia contra las mujeres, el homosexualismo, la depravación, la violencia en las calles, la violencia en los barrios, cómo se ha ido generalizando, todo eso se va volviendo, globalizando, se va volviendo un fenómeno universal. El desempleo en Estados Unidos, la gente viviendo en carpas en los alrededores de las ciudades, en los Bilderberg, el nuevo orden mundial, la ley de salud de Obama exigiéndole dinero a las iglesias para hacer anticonceptivos, para hacer abortos, a las iglesias. ¡Qué cinismo! Ese es el colmo de la depravación y de la maldad. Y invitando a una seguridad del microchip también. Entonces estamos llegando a lo que la Biblia nos habla con mucha certeza y con mucha claridad. Y uno le habla de estas cosas a las personas, y entonces las personas van y consultan a unas personas que ignoran el tema o que no lo quieren oír. Entonces le dicen, no hablen de eso, esos son terroristas. Dios es amor y Dios no va a hacer nada para destruir la tierra ni el mundo, y ¡pam!, cae un aguacero y 300.000 damnificados en Chile. Que los temblores esta semana aumentaron, yo creí que este mes de mayo no iba a haber, pero aumentaron. Y hubo un terremoto en Bulgaria, otro en Italia, en Panamá 2 temblores, otro en Argentina, está aumentando el movimiento sísmico en Santander de una manera grave. Bueno, y aparecen unos huecos extraños por todas partes del mundo, y la gente dice que eso no es nada, y la tierra no aparece, y el hueco es redondo, fenómenos extraños. Vamos a hacer un paréntesis un instante.